Ahora resulta que Chile busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esto ya pasó en Austria, ¿correcto? Australia. En Australia, tienes toda la razón. Austria no. Ya me fui a Viena en lugar de... En Australia, esto ya pasó en... quitaron celulares en Querétaro. ¿En qué otras partes del mundo ha habido estas restricciones? Algunos estados de la Unión Americana, de Estados Unidos. ¿Dónde más? Bueno, pues Fer, es un tema que ahorita a finales del 2024 y principios del 25 se volvió un debate, digamos, mundial por los efectos que están teniendo las redes sociodigitales en los adolescentes y en los niños. Entonces, diferentes países en el mundo han empezado a crear, digamos, ciertas leyes que busquen básicamente frenar los efectos, y con ellos, pues la solución que encontraron o han encontrado en estas partes del mundo es la restricción, digamos, de acceso a los adolescentes y a los niños a las redes sociodigitales. ¿Cuál fue el primer país? Pues fue Australia. Australia fue el primer país que legisló y aprobó y que ya entró en vigor esta ley. Les dio un año a las plataformas digitales, o sea, todas las redes sociodigitales, les dio un año para que pudieran configurar, digamos, sus diferentes accesos para restringir a los menores de 16 años. Y esta entró en vigor el pasado 10 de diciembre, en el 2025. Pero a estas medidas, otros países se han empezado a sumar, digamos, con propuestas. Francia ya fue uno de ellos, el caso de Chile, digamos, en Latinoamérica. México también ya se discutió el año pasado, ya se hizo, digamos, que la propuesta también para que se empiece a debatir y discutir el acceso de los jóvenes y principalmente los adolescentes y los niños a Internet, y otros países como Estados Unidos y por supuesto países como España y también Alemania. En ese sentido, digamos, se está haciendo un esfuerzo por parte de los gobiernos para poner un freno. ¿Y a qué se debe todo esto, Fer? Pues básicamente es el resultado que en diferentes partes del mundo está viendo, digamos, los estragos por los efectos de las redes sociodigitales. ¿Y a qué se debe? Pues a que se le dio acceso a los jóvenes y a los niños derivado de la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, por allá del 2020, pues todos nos fuimos a casa, todos hicimos home office, educación a distancia, etcétera, etcétera. Y pues no se creía que los jóvenes y los niños tuvieran, digamos, un efectos por el uso de las redes sociales. Eso se pensaba en el 2020, por ello se les dio, digamos, plena acceso. Las plataformas cambiaron sus códigos para que pudieran, digamos, permitir a los jóvenes y a los niños entrar a las redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a haber efectos que tienen que ver con lo siguiente: ansiedad, trastornos de ansiedad, depresión y sobre todo trastornos de sueño. O sea, los niños y los jóvenes estaban viviendo, digamos, estragos derivado de la presión, digamos, de informarse por una parte, todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, el famoso el roaming, etcétera, etcétera. Todas estas prácticas que pues se discutía y debatía, digamos, que se daban en los entornos educativos, pues se trasladaron, digamos, al ámbito digital. Y no solamente eso, Fer, que se agudizaron mucho más. Entonces, a partir de ello, pues ¿Pero se agudizaron por el encierro o se agudizaron porque de la mano del encierro vino el uso excesivo de esto? Exactamente. Lo que acabas de decir, esta segunda opción que acabas de comentar, es eso. Se desarrollaron a partir del encierro, pero también a partir de justamente pues las medidas que se tomaron durante el COVID-19, pero no solamente eso. Aquí viene lo interesante: no hubo un debido supervisión por parte, digamos, de los tutores o de las personas que están, digamos, los cuidadores de los infantes. Eso por una parte. No ha habido, digamos, un acompañamiento en las escuelas para la prevención precisamente de todo lo que tiene que ver con el grooming, lo que tiene que ver con el ciberacoso, con lo que tiene que ver con todos estos padecimientos que conocemos, pero sobre todo también no hubo un acompañamiento también de los gobiernos y las autoridades. En ese sentido se dejó de lado y se descuidó, y ahí vienen los estragos. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Pues también las plataformas en ese sentido no hicieron nada, Fer.
Las plataformas pues vieron una gran ganancia porque precisamente encontraron en los infantes un foco, digamos, de atención muy fuerte. También vieron en los jóvenes pues que pasaban más tiempo, digamos, en estas plataformas y dejaban de lado pues otros medios de comunicación. Entonces se volvió, pues empezó como una bolita de nieve y ahora ya es una avalancha a nivel mundial. Y en ese sentido, pues Australia decidió, digamos, ser el primer país que lo aplica. Ahora Chile pone la propuesta ya en debate, está a días de discutirse, digamos, que en el Parlamento chileno, y de ser aprobado, pues sería el segundo país en el mundo que ya tiene, digamos, una ley que prohíbe precisamente el acceso a los jóvenes y a los niños a las redes sociodigitales, principalmente menores de 16 años. Hay un momento, esto por favor véanlo, es muy importante. Mark Zuckerberg tiene una comparecencia hace algún tiempo frente al Senado. Este Senado que lo cuestiona, lo interroga en un juicio por espionaje, estás hablando hace ya algún tiempo, y filtración de información personal de los usuarios de Facebook. El juez lo hace pedazos, pero pedazos en serio. Y todavía se voltea y le dice, y voltea, porque está viendo de frente al juez, Mark Zuckerberg. Le dice, deja de verme a mí y voltea a ver a todos los que están atrás, que han sufrido la inclemencia de tu mentada red social. Exacto. Ofréceles una disculpa. Vean ese, porque él se disculpa por el daño causado, por esta audiencia que tiene en la comisión o ante la Comisión Judicial del Senado hace algunos años, y dice, fue mi error y lo siento. Sí, porque no hubo la protección adecuada a los usuarios. Ahora, aquí cabe Luis Ángel Hurtado para estar más actualizados en este tema. En China, básicamente, ya se está implementando desde hace años una ambiciosa estrategia de inteligencia artificial en el sistema educativo a partir de los 6 años. Básicamente y de manera generalizada, se implementó ya en septiembre del 2025. Eso es lo más reciente. Y tú estás viendo a los niñitos y niñitas de 6 años, futuros robots humanos en el manejo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la media entre China y el resto, como Francia, España, Nueva Zelanda, Australia, que no quieren las plataformas para los niños? Mira, tocas un ejemplo desde mi punto de vista importantísimo, que es el caso de China. China le apostó desde el 2016, o sea, por eso ahorita es el gigante no solamente económico, sino también en el ámbito digital, en 2 casos. En la primera, en alfabetizar a toda su población, en el caso de redes sociales e internet. Esa es una primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que les dio precisamente educación para el uso de internet, pero no solamente para consumirlo, sino también para crearlo. Por eso empezaron a surgir muchas, aplicaciones o páginas importantísimas, como el caso de TikTok, etcétera, etcétera, que hoy en día pues, son referentes a nivel mundial. Hace un año, básicamente China dijo, ok, ya vimos que Internet, pues ya lo dominamos, ya tenemos esto. El futuro es la inteligencia artificial. Ahora, en su segunda etapa, obliga precisamente en su plan de estudios, en todas las escuelas y todos los espacios educativos, a formar a las personas para el uso adecuado de la inteligencia artificial, en la cual no solamente es consumir, Fer, sino también crear aplicaciones para el uso de inteligencia artificial. ¿Qué ha demostrado China con el tiempo? Pues que básicamente uno de los elementos más importantes es educar a la población. Educar a la población en el sentido de decirle, a ver, ahí están las herramientas, pero no solamente es para que las consumas, sino para que tú también te aproveches de las mismas herramientas y veas su potencial, pero sobre todo también los riesgos. En ese sentido, la apuesta educativa de China, pues es un ejemplo a nivel mundial. Es que entonces el mundo se está dividiendo. Exactamente. Porque aquí el ejemplo es, China va con todo, estamos hablando de niños a partir de 6 años, en un desarrollo de inteligencia artificial que ahí les encargo,
mientras países como Australia, Francia, Nueva Zelanda, Dinamarca, España, que quieren cancelar, dejen tú la inteligencia, no, plataformas sociales. O sea, evaluando medidas similares en donde se corten, por ejemplo, Roblox, que es una plataforma global en línea, hace unos días, esta nota fue muy importante, en donde dice, ahora sí esta red ya no la pueden usar menores de edad. Entonces se está dividiendo. Sí, totalmente, totalmente. Por una parte, lo que se busca en el caso de China es educar a las personas, porque China entiende muy bien, digamos, la prohibición no es, digamos, que el fin o no sería, digamos, el caso de éxito, porque ellos entienden muy bien que la población tarde o temprano va a acceder, digamos, a estas herramientas. Lo mejor es, desde pequeños, educarlos. Y en el otro caso es, vamos a prohibirlos, pero ahí viene un error, mi Por Fer. acá dicen, Francia ha restringido algunas redes, pero ¿será ese el resultado? Miren, yo creo que estamos en un momento mundial en donde cada país está decidiendo el comportamiento de acuerdo al futuro que quiere afrontar. China ve un futuro de inteligencia artificial, punto. No le cambies, no le muevas, no le hagas. O sea, China, cuando ya está desde septiembre del 2025, metiendo a las aulas niños de 6 años, que 6 años está saliendo de kinder para entrar a primero de primaria. Y cuando ya te están metiendo ahí la inteligencia artificial, el futuro de China es otro completamente al que quiere Australia, al que quiere Francia, al que quiere Canadá o al que quiere Estados Unidos o algunos estados de Estados Unidos o el propio Querétaro o el propio Nueva Zelanda, España y Dinamarca. En esta división habrá gente que esté muy futurista y gente que no esté en el ámbito futurista, ¿no? Sí, totalmente, Fer, lo dices claramente. El mundo está dividido en dos visiones. Por una parte, la visión china, que es apostarle precisamente a la formación y aprovechamiento de las herramientas. Y por otra parte, pues la visión justamente restrictiva, que desde mi punto de vista no sería la correcta, porque tarde o temprano esas personas se van o sea, los jóvenes y los niños van a sentir un rezago frente, digamos, a otros que sí tienen acceso a estas herramientas y estas plataformas. Entonces, desde ese punto de vista es complicado, pero bueno, pues ahí está el debate, Fer. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?